¿Te gusta la historia? Entonces esto te va a encantar, 10 datos curiosos sobre Cleopatra que no te enseñaron en la escuela. La has visto en la pantalla grande, te hablaron de ella en la escuela y probablemente has leído mucho sobre ella. Cleopatra es, sin duda, una de las mujeres más famosas de todos los tiempos. Fue la última faraona de Egipto y, sin lugar a dudas, una de las mujeres más influyentes del mundo. Sin embargo, debido a que su biografía ha sido contada tantas veces en libros y películas, a menudo es difícil separar los hechos reales de la ficción. Hoy desmentiremos algunos de los mitos comunes sobre Cleopatra y arrojaremos luz sobre varios datos interesantes de su vida. Pero antes de que conozcamos su lado oscuro, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones al presionar la campana. Así no te perderás nuestras actualizaciones más interesantes que salen todos los días en RadSag. Número 1. Cleopatra estuvo casada con 2 de sus hermanos menores. Sí, Cleopatra era una de los 4 hijos del rey Ptolomeo XII y su esposa Cleopatra V. Trifena, quien era su prima o incluso su hermana. Sé que suena raro, pero los matrimonios entre parientes eran comunes en la mayoría de las dinastías reales del pasado, y los Ptolomeos no eran una excepción. Justificaban estas relaciones argumentando que los matrimonios dentro de la familia mantenían la pureza de la sangre. Lamentablemente, en ese entonces la gente simplemente no sabía sobre las enfermedades hereditarias causadas por estos enlaces. Cuando Cleopatra tenía 14 años, su padre la eligió como su sucesora, ya que su madre falleció repentinamente en circunstancias misteriosas. Durante los siguientes 4 años, la joven fue representante del rey y su regente, adquiriendo experiencia para su posterior ascenso al trono. Tras la muerte de su padre, ascendió al trono de Egipto. Pero para mantenerlo, la joven reina de 18 años también necesitaba un regente, por lo que se casó con su hermano menor, Ptolomeo XIII, quien solo tenía 10 años en ese momento. Pero eso no fue todo. Tras la muerte de su hermano varios años después, se casó con otro de sus hermanos, Ptolomeo XIV. Número 2. Julio César erigió una estatua de Cleopatra en el templo de Venus Genetrix. Cuando Cleopatra se puso del lado de los sirios, los romanos se enfurecieron y decidieron ayudar a su primer esposo y hermano a apoderarse del trono. Esto fue mucho antes de su muerte, claro está. Uno de sus aliados fue el gran Julio César. Sabiendo que necesitaba obtener una ventaja a toda costa, Cleopatra decidió reunirse con César en persona. Se dice que se envolvió en una alfombra, que luego ordenó llevar a las habitaciones del general. ¡Qué manera extravagante de presentarse! La reina logró encantar a Julio César, y pronto se convirtieron en aliados. El general, de 52 años, restauró el trono a Cleopatra, quien entonces tenía 21 años. A pesar de la enorme diferencia de edad, se convirtieron en amantes. En las películas, estas relaciones se describen como un romance apasionado, pero los historiadores creen que fue más bien una alianza política. Como sea, César, un hombre casado, por cierto, erigió una estatua en honor a Cleopatra en el templo de Venus en Roma. Imagínate el escándalo. A diferencia de los egipcios, los romanos no consideraban a sus gobernantes como seres divinos, así que la estatua realmente ofendió sus creencias religiosas. Pero incluso después de la muerte de Julio César, permaneció en el templo por 2 siglos más. Número 3. Marco Antonio canceló una invasión a otro país para pasar tiempo con Cleopatra. El primer encuentro de Cleopatra con Marco Antonio se produjo en la ciudad de Tarso, situada en la actual Turquía. Y esto es un claro ejemplo de cómo la reina egipcia sabía dejar una impresión inolvidable. Cleopatra sabía que el oficial romano se consideraba a sí mismo como la encarnación del dios griego Dionisio y esperaba recibir la adoración correspondiente. Vaya, qué arrogante.
Pero Cleopatra decidió jugar a su favor y apareció en la entrada de la ciudad vestida como la diosa griega Afrodita. Estaba rodeada por una corte de cupidos que abanicaban a la reina con abanicos y quemaban incienso a su alrededor. No es de extrañar que Marco Antonio quedara impresionado. Así comenzaron su relación. El general quedó tan cautivado por ella que canceló una invasión a otro país solo para estar con Cleopatra. Número 4. No era una belleza perfecta. ¿Qué? En todas las películas la interpretan actrices asombrosamente hermosas, pero desafortunadamente, esto probablemente sea solo otro mito. En febrero de 2007 se encontró una antigua moneda con el perfil de Cleopatra, y su imagen no mostraba una belleza excepcional. No es que fuera fea, claro, pero era simplemente normal. Sin embargo, sus contemporáneos valoraban no tanto su belleza externa, sino su agudeza mental, carácter y encanto increíble. Hay que decir que tenían una comprensión muy acertada de lo que es la verdadera belleza. Número 5. Cleopatra no solo era una gobernante, sino también madre. No tuvo hijos de sus hermanos, pero sí los tuvo de Julio César y de Marco Antonio. El hijo de César se llamaba Cesarión, que significa pequeño César. No tiene nada que ver con una ensalada. Cleopatra y Marco Antonio tuvieron 3 hijos, Alejandro Helios y Cleopatra Selene, gemelos llamados así por el sol y la luna, y un hijo al que ella llamó Ptolomeo Filadelfo. Número 6. Amaba gastar dinero, pero no solo en sí misma. Cleopatra realmente gastaba alrededor de la mitad del tesoro real en su belleza, sin embargo, era una gobernante muy sabia que se preocupaba por su pueblo. La reina implementó varios programas de bienestar social, gracias a los cuales Alejandría se convirtió en una ciudad poderosa, rica y famosa. Número 7. Es posible que Cleopatra no haya muerto por la mordedura de una serpiente. La controversia sobre su muerte sigue vigente. Según la leyenda más conocida, obligó a una serpiente venenosa a morderla en el pecho. Pero eso sería horrible y doloroso, una muerte por una mordedura así duraría horas, lo cual contradice el hecho de que la reina murió rápidamente. El historiador antiguo Estrabón escribió que Cleopatra siempre llevaba un peine empapado en veneno y que podría haberse suicidado con él. Otros estudiosos creen que podría haber bebido una mezcla mortal de venenos o haber utilizado otros métodos. Número 8. Ella sabía hablar en el dialecto egipcio. Y sí, esto es muy importante. La reina pertenecía a la dinastía de los Ptolomeos, que gobernaron Egipto durante 3 siglos. La dinastía se originó con Ptolomeo I, un general macedonio que sirvió a Alejandro Magno. Por lo tanto, en la familia de Cleopatra se hablaba griego y se respetaban las tradiciones griegas. Todos los documentos oficiales se firmaban en 2 idiomas, griego y egipcio. Los súbditos seguramente apreciaron que Cleopatra aprendiera a hablar y escribir en su lengua materna. Además, fue la primera de su familia en adoptar la cultura local, las antiguas costumbres y a los dioses egipcios. Número 9. El famoso maquillaje de Cleopatra era una especie de protección. En muchas representaciones, Cleopatra aparece con su característico maquillaje, un delineador grueso de antimonio, que a menudo se extendía hacia abajo en su rostro formando espirales. El periódico The New York Times escribió que el antimonio no era solo un adorno, contenía compuestos de plomo que protegían a la reina de las infecciones oculares comunes en el antiguo Egipto. El plomo es tóxico para las bacterias que causan esas infecciones. Número 10. Cleopatra tenía su propia fábrica de perfumes. El amor de la reina por la química también explica su creencia en que los aromas podían ser herramientas de persuasión. De hecho, tenía su propia fábrica de perfumes, cuyos restos fueron encontrados cerca de Ein Gedi, en la costa del Mar Muerto.
Allí también se encontraban un salón de belleza y un spa. Cleopatra guardaba las recetas de sus aromas en su libro Gineseon Libre. Lamentablemente, este libro, junto con todos sus secretos, se perdió en el incendio de la biblioteca de Alejandría. Y ahora un bono.